Hola, soy el doctor Luis Mariani, soy médico psiquiatra y director del portal eutimia.com. Hoy vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada. En esta primera parte vamos a hablar de la historia del mismo, de los criterios de diagnóstico acorde al DSM-5, es decir, al Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría en su quinta edición. Y también vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Algo importante para recalcar, es decir, hoy vamos a hablar de trastorno de ansiedad generalizada, que es una forma patológica de ansiedad, es decir, es un trastorno, un desorden o una enfermedad. La palabra que utilizamos es trastorno. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad normal, que es la que sentimos, por ejemplo, cuando nos mudamos, cuando nos casamos, tenemos un hijo, cambiamos de trabajo o vamos a ser papá. La ansiedad como trastorno se conoce desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta el año 1895 en el que Freud describe la neurosis de angustia, que en el año 1980, casi un siglo después, en el DSM-3, esta neurosis de angustia es desdoblada en dos trastornos. Uno es el trastorno de ansiedad generalizada y otro es el trastorno de pánico. Actualmente vamos por la quinta edición del DSM, que salió en el año 2013 y sigue hablando de trastorno de ansiedad generalizada, aunque se han modificado algunos ítems, pero que no tienen mayor relevancia en este momento. Vamos a ver los criterios de diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada acorde al DSM-5. El criterio A dice ansiedad y preocupaciones excesivas, anticipación aprensiva. ¿Qué es esto? Es un estado de ansiedad, de nerviosismo, de tensión y de preocupación continua respecto a lo que puede llegar a pasar en el futuro, que el paciente que sufre de TAC siempre piensa que algo negativo va a ocurrir y eso le genera un estado de tensión, de miedo con respecto a lo que puede llegar a acontecer. Que como les dije, siempre se imagina que va a ser negativo. Siempre está pensando en mañana el paciente ansioso. El depresivo piensa en el pasado. El ansioso siempre se preocupa por el mañana. Dice que esta ansiedad y preocupaciones se producen durante más días de lo que ha estado ausente. Quiere decir que hay días que puede estar y días que no puede estar. Durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades. ¿Cuál es la diferencia con el trastorno de pánico? Esta ansiedad es continua, se presenta casi todos los días, puede oscilar durante el día, puede liberarlo al paciente algunos días o disminuir algunos días, pero las crisis de pánico son crisis que duran 30, máximo 40 minutos, no solo de ansiedad, como hemos explicado en otro video, sino de pánico y un montón de síntomas físicos. Y la ansiedad que queda en el trastorno de pánico es una ansiedad anticipatoria relacionada con tener una nueva crisis de pánico. Es decir, es el miedo al miedo, el pánico al pánico. El criterio B nos dice que al individuo le es difícil controlar la preocupación. Por más que le digamos, ponete las pilas, relájate, no lo puede hacer. El criterio C dice, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes, durante los últimos 6 meses. ¿Sí? Tiene que haber 6 meses de duración para hacer diagnóstico de TAC, de ansiedad y de estos síntomas. ¿Qué síntomas? 1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 2. Fatigarse fácilmente, es decir, cansarse fácilmente. Hablamos de cansancio psicofísico, no solo psíquico. Físicamente se cansan.
porque en parte duermen muy mal, por eso se cansan, como ya vamos a ver. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Esta es una queja bastante frecuente por parte de los pacientes. Dicen, no me puedo concentrar, estoy leyendo un libro y vuelvo a repetir el mismo renglón y me olvido de las cosas, no sé dónde dejé las cosas, pierdo todo, pierdo las llaves, pierdo el celular. 4. Están sumamente irritables, estallan por cualquier cosa. 5. Están tensos muscularmente, por eso se habla de tensión. ¿Estás tenso? Se pregunta la gente. Y sí, estoy tenso, porque hay una tensión muscular. Esa tensión muscular puede dar contracturas musculares y dolores musculares, muy especialmente en la zona del cuello. 6. Problemas del sueño, insomnio, es decir, dificultad para dormir, para mantenerse dormido o se despiertan muy temprano. O también lo que puede existir es algo que se llama sueño superficial o sueño no reparador, que es la gente que dice, en realidad dicen sus parejas, mi marido, mi mujer, duerme, doctor, duerme, yo la escucho roncar, y la mujer o el marido dicen, sí, pero a la mañana estoy muerta, estoy molida, estoy más cansado o cansada que a la noche. Esto es porque el sueño ha sido superficial, no ha sido reparador. También pueden tener dificultad para tragar, tics, transpiración, náusea, mareos. Mareos es un síntoma bastante frecuente. Necesidad de ir al baño con frecuencia, polaquiuria, de ir a orinar con mucha más frecuencia que lo habitual. Y sensación de falta de aire. Este también es un síntoma muy, muy frecuente de queja por parte de los pacientes. A veces presentan incluso calores. ¿Qué dice el criterio D? La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo, es decir, la gente se siente mal, o deterioro en la actividad social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. Esto quiere decir que este cuadro de trastorno de ansiedad generalizada le va a producir problemas en el trabajo, en la facultad, con sus amigos, con la mujer, todo lo van a ver muy, muy nervioso, irritable y cansado a la persona. El criterio E dice, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento. Esto lo vamos a ver con más extensión en los próximos minutos, ni a otra afección médica, por ejemplo, el hipertiroidismo, entre otras cosas. Y finalmente vemos el criterio F, que dice, la ansiedad, la alteración, no se explica mejor por otro trastorno mental, es decir, está haciendo un diagnóstico diferencial, ahora con trastornos mentales. En la próxima diapositiva vamos a hablar de diagnóstico diferencial. Y dice, por ejemplo, la ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico. Ya dijimos que la gente que sufre de ataques de pánico tiene una ansiedad anticipatoria, tiene mucho miedo a tener una nueva crisis de pánico. Y eso no es un trastorno de ansiedad generalizada. A veces los pacientes recurren al consultorio con diagnósticos erróneos. Y como siempre digo, el diagnóstico erróneo o la falta de diagnóstico es la principal causa de fracaso terapéutico. También hay que diferenciarlo de qué? De la valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, la fobia social. Esto es gente que sufre de mucha ansiedad y angustia en situaciones sociales, en público, estar en público, comer en público, hablar en público. También hay que hacer la diferencia con las obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que genera mucha ansiedad, o con la separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación. Esto es un trastorno que se da en la infancia fundamentalmente, en el cual los chiquitos se sienten muy mal, muy ansiosos y angustiados cuando se alejan físicamente de su mamá, de su papá o de ambos. Y eso les impide
irse de campamento, ir a dormir a la casa de un amiguito, una amiguita, o cuando los padres viajan se angustian muchísimo. También hay que diferenciarlo con el recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno por estrés postraumático, esto que antes se llamaba neurosis de guerra, lo que se ve en los veteranos de guerra, por ejemplo, el aumento de peso en la anorexia nerviosa. Una chica con anorexia, aunque hay varones, es predominantemente un problema femenino la anorexia, cuando aumentan de peso se ponen muy mal, muy ansiosas. Dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal. Este trastorno es muy extraño. La persona es absolutamente normal físicamente y se miran al espejo y se ven como un monstruo. Sigue diciendo que hay que hacer el diagnóstico diferencial con tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad, es el nuevo nombre que tiene la hipocondría, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. ¿Por qué habla de delirio? Porque la persona que se siente perseguida, por ejemplo, esto le genera muchísima ansiedad. Finalmente vamos a hablar del diagnóstico diferencial, muy importante para no confundir el trastorno de ansiedad generalizada con otra cosa. ¿Qué otros cuadros pueden dar ansiedad de forma patológica? Por ejemplo, el alto consumo de cafeína. La cafeína no solo está presente en el café, está presente en las bebidas cola, en el té, en el mate. La mateína, la teína y la cafeína son la misma molécula. Consumo de ácido lisérgico, LSD, consumo de cocaína, de anfetaminas, de éxtasis, son todas drogas de adicción que pueden dar cuadros de ansiedad. Y la inversa, lo contrario, la abstinencia, es decir, dejar de consumir, hacer un síndrome de abstinencia. ¿A qué? A cocaína, alcohol o a ansiolíticos. Hay gente que se hace adicta a los ansiolíticos. También hay cuadros de ansiedad secundarios a la ingesta de determinados medicamentos. Este tema no lo voy a tratar porque no me parece prudente, pero ahí figuran los medicamentos. Hay afecciones médicas que pueden dar cuadros de ansiedad. La hiperactividad de la glándula tiroides, es decir, el hipertiroidismo, la hiperactividad de la glándula suprarrenal, ya sea la médula o la corteza. La médula se llama, el tumor de médula se llama feocromocitoma y la hiperactividad de la corteza se llama enfermedad de Cushing. El asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o las epilepsias, especialmente epilepsias temporolímbicas. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya sido de utilidad. Como les dije, mi nombre es Luis Mariani, soy médico psiquiatra, soy director del portal del sitio web eutimia.com y mi sitio personal es www.luismariani.com. Nos vemos.